Cultura en dos cafés, programa 65. Hola oyentes culturetas y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast semanal en el que hablamos de cultura prêt-à-porter y de guerrilla. Os habla Fernando Teba, director, productor, gestor cultura y un montón de cosas más en la Fera Teatre. Y aquí estamos otra vez, ya estamos aquí otra vez, que está acabando ya el mes de octubre, ya tenemos aquí Halloween y noviembre está detrás y las navidades y un montón de cosas. ¿Cómo va todo, gente? ¿Cómo va todo? Bueno, pues como decíamos, pues estamos ya a jueves y hoy tocará, pues vamos a hablar un poquito de propuestas culturales para noviembre, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, este mes de noviembre. Que, por cierto, he visto ya hay un montonazo de cosas súper chulas este mes. Es algo realmente absurdo, no sé qué ha pasado, que se han puesto todos de acuerdo. Y bueno, sí que sé lo que ha pasado. Y es que noviembre en realidad es el mejor mes para estrenar un espectáculo, mejor mes para hacer teatro. Y me diréis, Fernando, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque noviembre es un mes donde casi no hay fiestas, casi no hay vacaciones. Pensadlo bien, en enero siempre tenemos que los Reyes y la Navidad. Marzo en Valencia están las fallas, abril la Pascua, mayo las comuniones, junio, julio y agosto ya son casi prácticamente vacaciones de verano, septiembre cuesta arrancar, octubre pues tenemos el Día de la Hispanidad, diciembre Navidades, pero noviembre, quitando del día 1, es un mes que se hace realmente largo, no se acaba nunca. Entonces, como no hay fechas señaladas, yo creo que a la gente le da por salir al teatro, por salir al cine y ver músicas y conciertos y cosas. Lleva ya el tiempo un poco más frío y a la gente le gusta meterse en una sala, un teatro y a ver qué echan, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Dejadme en los comentarios, que os leo. ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, me enrollo mogollón, yo he venido animado. Así que vamos allá a ver qué ofrece el mes de noviembre. Bueno, pues como os decía, me he estado un poco informando y Valencia y Castellón este mes hay una cantidad de oferta, pero ya no es oferta en plan comercial, no, es que es oferta de calidad. Es oferta de calidad. Es que tenemos en el Teatro Principal de Valencia, viene Rafael Álvarez el Brujo, el mismísimo. Tendremos también al Ávaro de Molière. Está la noche de circo de, la asociación, el Spider Cirque, que todos los años en el Teatro Principal hace una noche con unos números de circo muy chulos, muy recomendables. Tenemos en el Olimpia al mismísimo Roberto Darín, señores. Roberto Darín, que viene a hacer un espectáculo que creo que se llama Escenas de Familia o algo así, o Conyugales o algo así se llama. Tenemos el Festival de Cine de Derechos Humanos. Bueno, es que viene hasta Sidoní. ¿Qué pasa? Sidoní, que viene a hacer un concierto a Valencia. ¿Pero qué ha pasado? Que la gente está que lo echa todo por la ventana, ¿no? Están los programadores culturales en plan derrochando dinero ahí, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Hay oferta muy buena y de gran calidad y muy chula. Aunque aquí venimos a hablar de cultura prêt-à-porter y cultura, sobre todo, de guerrilla. O sea, aquí no vamos a ir a cualquier sitio a ver cualquier cosa, por mucho Roberto Darín que se llame. Vamos a hablar de teatro y de ofertas de guerrilla, señores. ¿Aquí qué pasa? Aquí no hablamos de lo que sale en los medios generalistas, en los periódicos de tiradas nacionales. No. Aquí vamos a proponer cosas muy chulas. Entonces vamos a empezar, aunque es verdad que coinciden en el tiempo, hay dos propuestas que coinciden en el tiempo, son el mismo día, son el 10 y el 11 de noviembre,
las dos propuestas. Entonces, no sé cómo se puede añadir, aunque creo que la primera es un poquito más pronto. Os voy a hablar de la primera, que se titula El Verdugo. El Verdugo es una obra que pinta muy bien, y la vamos a tener en la Sala Matilde Salvador. La Sala Matilde Salvador es una sala que está dentro de la Universidad de Valencia y que se caracteriza por tener una programación muy atrevida, porque suelen atraer gente que tampoco tiene cabida en los ciclos, digamos, generalistas. Digamos que se puede permitir el lujo de programar a pérdidas. Entonces es una programación muy alternativa que en cualquier otro sitio no podría. Y es una sala muy pequeña. Creo que caben 40 o 50 personas a lo sumo. Entonces las entradas vuelan. Yo estoy viendo aquí una imagen de este espectáculo de El Verdugo. Y es un espectáculo que está hecho de... Bueno, es un teatro de manipulación. Técnicamente se llama teatro de manipulación a lo que es de lo que tradicionalmente se habría llamado marionetas, ¿vale? Pero es un teatro para adultos. Se ve, por supuesto, que es para adultos, ¿no? Hay manipuladores, son los que llevan los títeres. Y bueno, pues aquí habla de que José Luis es un joven apocado que trabaja en una funeraria y un día durante un servicio en una prisión pues conoce a un verdugo llamado Amadeo. Y por culpa del destino y un maletín, pues José Luis conoce a Carmen, la hija de Amadeo, y congenian rápidamente. Y después de ser sorprendidos por el padre, en plena intimidad amatoria, se ven obligados a casarse. Es que tiene muy buena pinta, de verdad, ¿eh? Os leo un poquito más la sinopsis. En aquel mismo momento, un patronato oficial le concede a Amadeo una vivienda donde poder residir junto a la pareja de recién casados, que además espera un hijo. Pero llegada la jubilación, todos tendrán que abandonar la casa, salvo que el yerno herede el cargo y se convierte también en verdugo. Presionado por el suegro y la mujer, y resistiéndose a la idea, José Luis acaba aceptando, convencido que no tendrá que llevar a cabo ninguna ejecución. Es que pinta muy divertido, pinta pues como la famosa película de Berlanga, ¿no? El verdugo, guardia civil, bueno, pinta muy chulo. Y la verdad es que los títeres están pero que muy guapos. O sea, estoy viendo una foto y estoy flipando. Así que yo creo que voy a ir. Es el 10 de noviembre a las 7. Al ser en la Universidad de Valencia, las entradas normalmente suelen costar entre 3 y 4 euros. Es un precio súper popular. Pero eso sí, hay que informarse bien de si las venden por anticipado, porque yo cuando he ido, la verdad es que han volado. Y si vais y no quedan entradas, pues os voy a hacer otra propuesta para que a lo mejor tampoco queden entradas ya. De hecho, voy a verlo mientras os estoy hablando. Y esta propuesta, que también es el 10 y 11 de noviembre, pero mucho más tarde, a las 11 de la noche, en el Teatro Olimpia. Bueno, los que me conocéis ya sabéis que yo no soy muy fan del Olimpia, porque el Olimpia es un teatro que suele tener una programación muy comercial, que va, vamos, a tiro hecho. Entonces, bueno, pues eso, pues es un... No es de guerrilla que llamo yo, ¿vale? Entonces ya estoy viendo que está casi todo vendido, o sea, hay entradas a partir de la 21 para ir a ver a David Suárez, al monologuista David Suárez, monologuista gallego, que, bueno, diréis, si no os suena, pues es un monologuista que hace un humor, yo no lo llamaría negro, yo lo llamaría más bien gamberro también, o sea, muy de guerrilla, muy salvaje, muy bestia, en plan, vamos, se hizo famoso porque hizo un chiste sobre síndrome de Down y, bueno, pues una asociación de personas con discapacidad pues lo echaron a juicio y al final ha ganado el juicio, o sea que no lo han podido meter en la cárcel. Pero es que el tío hacía chistes de eso, o sea, es que es muy bestia, hace chistes racistas, hace chistes... Pero oye, es un tipo de humor que el tío pues
le está sacando jugo y vamos, y se mete con todo, con todos y con todos. Es muy bruto. Es humor, o sea, también hay que tomarlo conforme lo que es, ¿eh? Que es que hay veces que la gente se pone con la piel muy fina y empieza a decir, oye, pero es que ¿dónde están los límites del humor, no? Bueno, yo tengo mi opinión sobre eso, pero es que David Suárez va a por todas, a por todas. Es un tío muy bestia. Y como solamente está él en ese tipo de cosas, pues la verdad es que está chulo, está chulo. Es un humor muy de guerrilla, muy guerrillero. Entonces, tanto el verdugo, que es algo más suavecito, digamos, más estéticamente bonito, como este monólogo de David Suárez, son el 10 y 11 de noviembre. El verdugo, 7:30, David Suárez, 11 de la noche. David Suárez costará entre los 10 y los 15 euros, 20 euros. O sea, prepara cartera, porque el tío es difícil de ver, ¿eh? Y bueno, y luego tenemos otra cosita muy chula que también pinta muy guay, de acceso gratuito, o sea que no cuesta nada acercarse. Se hace en el Jardín Botánico de Valencia y es el Golem Fest. Pues sí, como estáis escuchando, Golem, como en la película de El Señor de los Anillos, el Golem Fest. ¿Esto qué es, Fernando? Tenéis toda la información en el golemfest.com y es, como ellos mismos dicen en su cartel, un festival de fantasía, terror y ciencia ficción. Está muy guapo, o sea, hay que ir a ver esta cosa. Y abajo pone del 16 al 19 de noviembre en el auditorio Joan Plaza de Jardín Botánico. ¿Qué nos ofrecen? Nos ofrecen libros, cómics, ilustración, talleres, cine, cortos y maquillaje. Bueno, tiene pinta. Yo creo que también voy a pasar. Es la 5ª edición, o sea que ya tiene esto trayectoria. Tiene pinta de ser un festival de, pues eso, de libros y cómics de terror y fantasía. Hay un montón de cosas, ¿eh? Todos los días hay un montón de cosas. Casi todo son presentaciones de libros, eso es verdad. Presentación de libros, pues de Luis Mateo, de Tim Pratt, Rosa Montero. No sé quiénes son, pero tiene pinta de que esta gente controla. O sea que se podría echar un vistazo, ¿eh? Mirad, por ejemplo, el sábado 18 de noviembre la cosa empieza a las 11 y acaba a las 10 de la noche. O sea que tenéis todo el día para pasaros por aquí, husmear, echar un vistazo y el domingo pues por la mañana. Y el viernes pues creo que por la tarde. O sea, son prácticamente 48 horas de presentaciones de libros y de talleres. Talleres, exposiciones, pequeño taller de teatro también, aparece por aquí, firmas, entrevistas. Pinta guay, ¿no? Pinta muy, muy, muy chulo. Así que tenemos esas 3 propuestas, muy guapas, la verdad, muy guapas. Y bueno, aunque ahora no esté Gema, pues yo voy a hacer un poquito las veces de Gema y voy a hacer las propuestas de Castellón. No se me olvida, no me se olvida la gente de Castellón. Para la gente de Castellón, bueno, no exactamente Castellón, es el Port de Sagunto, el puerto de Sagunto. Tenemos el 17 de noviembre, apuntad vuestras agendas. 17 de noviembre en el Port de Castellón. Bueno, 17, 18 y 19. Entrada gratuita, por supuesto. Se titula Splash, pero es un festival del cómic, ¿vale? Festival de cómic de la Comunidad Valenciana. Este es un poco más generalista, ¿vale? Es un festival de cómic más generalista, pero bueno, se puede pasar por allí, al ser gratuito, pues nunca viene mal. Siempre hay buen ambiente, al quien le guste el cómic, pues va a disfrutar de lo lindo. Y pues mirad, veo aquí pues editoriales como Astiberri, ¿no? Fijaros, o sea que tiene que haber cosas muy chulas. Tenemos también, bueno, la visita de Manuel Romero, que ganó el premio ACDC Comic a Mejor Obra Nacional en 2022.
por Goya, Saturnalia. Bueno, hay cosas muy chulas para la gente de Castellón que no quiera desplazarse hasta Valencia, evidentemente, porque hay un buen trozo. Pues en el puerto de Sagunto tenéis este festival del cómic, ¿no? Para pasar, si hace buen día, para pasar el día allí. Así que esta es un poco la programación de noviembre. Hay un montón de cosas que ya os he dicho que a quien no le guste tampoco el teatro de guerrilla ni el prêt-à-porter y el que se quiere dejar la pasta en ver a Rafael Álvarez el Brujo, pues la verdad es que el tío es un crack, ¿no? Es un referente. Y quien quiera ver a Roberto Darín, pues también. Y quien se quiere ir de concierto a ver a Sidoní, pues que lo disfrute. Bueno, os buscáis la información, ¿eh? Aquí hablamos solamente de teatro de guerrilla, guerrillero. Pero bueno, este mes de noviembre hay muchas cosas. Recomendación. Disfrutadlas porque el mes de diciembre, os adelanto, que suele ser un mes terrible, porque los teatros se llenan de musicales Disney y musicales para niños, teatro infantil, que ya lo llamo teatro infantil. Expliqué una vez la diferencia entre teatro para niños y niñas y teatro infantil, y yo creo que no es teatro para un público joven, es un teatro infantil, es decir, bueno, muy comercial, ¿vale? Muy comercial, musicales. Y vamos, el mes de diciembre para mí es un mes que se convierte en algo un poco de... a lo mejor de ir al cine o ir a ver conciertos o circo o magia, porque el teatro es terrible, Así que aprovechad este mes de noviembre, aprovechad por favor, que luego llegan las navidades y la gente le mola otro tipo de actividades culturetas. Y bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado, y si no os ha gustado también, qué diablos, podéis dejarnos las 5 estrellas en Apple Podcast, el me gusta en iVoox, like en YouTube y por favor las 5 estrellas en Spotify, ya que ya sabéis que nosotros no tenemos ni Patreon ni tenemos nada de todo esto. Así que la única manera que tenemos de saber si os ha gustado o si os está gustando es que nos dejéis vuestro me gusta. Y además ayudaréis a que este podcast pues siga existiendo y siga creciendo. Por supuesto, siempre disponibles en la emisora Cultura Remember 104.1 de la FM y esa tercera temporada también en Norte Radio 92.2 FM los domingos a las 2. Ahí lo dejo. Así que me despido. Nos escuchamos en el próximo programa, ¿eh? Y ya sabéis, si no podéis venir, traed un sustituto. Adiós.